Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la palabra de Dios. Necesitamos verdaderamente fortalecernos. Y aquí nuestra reflexión es sobre la teología de San Mateo. Eso es lo que estamos reflexionando y conociendo. Recordemos que según un estudio cronológico, el Evangelio de San Mateo es el segundo evangelio que se escribe. Nosotros hemos estudiado un poco así de una forma ciertamente un poco rápida, ¿verdad? Con un cierto tiempo le dedicamos al Evangelio de San Marcos, pero ahora estamos ya en el Evangelio de San Mateo, que cronológicamente sería el segundo evangelio, ¿verdad? Se escribe entre el año 70 y 80. Estamos reflexionando desde el capítulo 3, el capítulo 3. Aquí nos centramos principalmente en el bautismo, decíamos, pero el bautismo que antes implica la predicación de Juan el Bautista, que va preparando, decimos, el camino. Aquí hay toda una teología muy interesante, cómo comienza en aquel tiempo. Fíjense que este es el famoso, ¿verdad? En aquel tiempo, en una forma no determinada, en aquel tiempo. Son elementos fundamentales dentro de una literatura que también a nosotros nos indica que en aquel tiempo significa en el tiempo también nuestro, en el tiempo de lo que nosotros le llamamos el memorial, hacer una realidad aquí y ahora. Son giros idiomáticos, son elementos idiomáticos dentro de la literatura, ¿verdad? De cada idioma, pero para darnos a entender que esto es real para nuestra vida hoy. O sea, que no queda simplemente en el pasado. Se presentó Juan el Bautista. Ya decíamos que el mismo nombre de Juan el Bautista también indica y presenta ese misterio de lo que está queriendo explicarnos y señalarnos, o sea, el bautismo. El bautismo de por sí, bautista, el que bautiza, el bautizador, entonces quiere decir el que está trayendo, abriendo los ojos, ayudando a cada uno de nosotros o a esos que se acercan al Bautista para poder responsabilizarse, porque él justamente, fijen lo que va a decir ahora a continuación. Proclamando, dice, en el desierto de Judea. Bueno, aquí está todavía la presentación, que es interesante también. En el desierto de Judea. Elementos también muy significativos cuando nos está diciendo aquí.
el elemento, ¿verdad?, de Judea. Recordemos el pueblo judío, recordemos que estamos dentro de esta tribu que están esperando ¿a quién? Al Mesías. No nos olvidemos que Judá es uno de los hijos de Jacob, de los 12, de las 12 tribus, uno. Ciertamente que aquí es el judaísmo, ¿verdad? Los que están escribiendo aquí son los judíos, es decir, el judaísmo que está presentando y que está entendiendo, por lo menos desde el judeo-cristianismo, esta primera comunidad que se está despertando y conoce lo que está sucediendo como cumplimiento de lo que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento, ahora, aquí y ahora, ¿verdad? Para esta comunidad judeo-cristiana, en el desierto de Judea. Y viene lo importante y lo elemental que decíamos de lo que significa el nombre de Juan el Bautista, el bautizador. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, lo que él está anunciando, lo que él está diciendo, es justamente el bautismo, es decir, está llamando a una responsabilidad. ¿A qué responsabilidad? De una conversión, de un cambio, de una respuesta. Etamaña hendúa llevan va peñan de yara yeruyande, hamba pa eñande, hamba prometeña, es decir, las promesas. Va lo cuave en mi añade hamo y peñan de popeñan de gato hanguansha yaguero guataja ya popona peja yeruya oñande. Y ahí entonces, ante esta situación tan importante, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos entender esta situación, ¿verdad?, que él nos presenta aquí, Juan el Bautista, y nos dice, para ella, para que se cumpla esa realidad, entonces ustedes tienen que preparar el corazón, convertirse. En realidad, en el griego, esto aparece con otra palabrita, ¿verdad?, del hecho del convertirse, ¿verdad? El hecho de la metanous, decíamos, metanoia. Y nosotros después lo traducimos con conversión. Metanoia, tu nous, tu mentalidad, tu forma de pensar, cambiar chip, cambiar mentalidad, tu forma de ser, entonces tiene que cambiar. Lastimosamente, y algunas veces yo veo, sobre todo en los jóvenes, ¿verdad?, que muchas veces como que reniegan un poco, ¿verdad?, de la religión o lo que sea. Pero en realidad, cuando estamos renegando, entre comillas, a nuestra propia religión, lo que estamos renegando es a nuestra propia existencia, a nuestra propia vida. ¿Pero por qué? Porque no estamos entendiendo lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Aquí cuando te dice metanous, quiere decir qué idea, hacia dónde, qué meta, por eso es la meta, nous. ¿Hacia dónde está tu idea? ¿Hacia dónde está caminando? ¿Qué idea es lo que vos estás teniendo, ¿verdad?, de tu propia vida y de tu propia existencia? Por eso, cuando nosotros hablamos también de convertir, conversión, versión opuesta. Si nosotros caminamos de esta parte, entonces ahora tenemos que volver hacia este lugar, porque el reino de los cielos está cerca. El reino es lo elemental y lo central de la prédica de Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Nos damos cuenta que la alegría no es un sentimiento vacío, no es algo pasajero. Lo que nosotros realmente estamos buscando es un sentido de vida. Un sentido de vida que nos llene el corazón. Un sentido de vida que nos haga reconocer por qué estamos aquí. Hoy en día vemos muchas situaciones que nos están costando. Tenemos muchísimo trabajo, las noticias no son tan positivas. Vemos que el mundo está arrojándonos una necesidad de cosas materiales, y me doy cuenta que entre más vemos esto, algo en nuestro corazón está implorando una verdadera felicidad, una alegría que las cosas pasajeras no nos los dan. Y por eso vamos a profundizar en qué es la alegría cristiana. Es verdad que nuestro corazón tiene muchísimas heridas, tiene debilidades, nos hemos equivocado, pero también nos damos cuenta que en ese corazón hay una necesidad de Dios. ¿Por qué hay esa necesidad? Porque en Lucas encontramos que nuestro nombre está escrito en el cielo. ¿Y qué significa eso? Que alguien desde toda la eternidad ha pensado en nosotros, que hemos sido amados, llamados, reconocidos por alguien y que nos da la vida, que es Dios.
que tenemos una misión y que por algo estamos aquí. Y por lo mismo hay esa búsqueda de sentido, de una verdadera felicidad, algo que nos llene el corazón. Nos damos cuenta que la alegría no es un sentimiento vacío, no es algo pasajero. Lo que nosotros realmente estamos buscando es un sentido de vida. Un sentido de vida que nos llene el corazón. Un sentido de vida que nos haga reconocer por qué estamos aquí. Es impresionante lo que una persona solo con una sonrisa puede aportar en nosotros. Es muy fuerte darnos cuenta que el reconocer lo que Dios hace en nosotros nos hace sonreír. Ver el pasado desde la mirada de Dios nos hace reconocer su presencia. Ver el pasado, ver a las personas como un regalo del cielo, nos hace cambiar la perspectiva. Y en cambio, cuando estamos mirando desde nosotros, desde lo que nos cuesta, algo queda nublado en lo que vivimos. Vamos a juntos leer un pasaje que nos puede dar muchísima luz sobre esto. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocido por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Esto es la carta a los Filipenses que San Pablo les escribe. Y si lo resumimos, es como una invitación a darnos cuenta que hoy el mundo necesita testigos de alegría. Hoy el mundo necesita cristianos convencidos porque nos sabemos amados y mirados por Dios, que sabemos reconocer en nuestro corazón que alguien está obrando en nosotros. Hoy en día el testimonio de la alegría es muy importante. Hoy en día necesitamos personas, necesitamos situaciones que susciten en nosotros actos de esperanza, de fe y de amor. Por eso no dudemos. Cuando tengamos miedo, saber que nuestros nombres están escritos en el cielo nos puede dar una fuerza para seguir adelante con muchísimo amor y con mucha confianza. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género?
Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio
en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje para los ignorantes. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos presentando el capítulo 3 dentro de esta teología tan hermosa, ¿verdad?, de San Mateo. Decíamos y hablábamos de la conversión. Conviértanse, metanus, cambiar mentalidad, cambiar chip. Cómo vos estás pensando, qué idea tenés de tu propia vida, de tu propia existencia, en síntesis, ¿verdad? El Evangelio, cuando te habla de conversión, en realidad te está hablando de eso. La conversión significa cambiar tu mentalidad, pensar en nuestra vida o de nuestra vida. ¿Qué queremos como proyecto, como idea? ¿Qué es lo que tenemos entonces en el fondo como principio que mueve nuestro obrar o nuestro accionar? Haupeagogina, entonces, por eso te dice metanoia. Apunten, vayan afinando
¿Cuál es entonces su GPS? El GPS es interesante, ¿verdad? Porque ese puntito rojo, apretas ahí, iniciar, entonces te pone ya el camino, incluso te va hablando alguno interesante, te va indicando. Estos elementos son esenciales y fundamentales también para nuestra vida cristiana. Ojalá que cada uno entienda de esta manera. Ojalá que los jóvenes también, pero somos nosotros quienes tenemos que transmitir, o sea, esa tradición, esa es la tradición, ese transmitir estos valores y estos elementos. Nuestros jóvenes, si se alejan, ¿verdad?, de la iglesia, decimos nosotros, o sea, se están alejando de la comunidad. ¿Qué quiere decir que los jóvenes se alejan de la comunidad? Quiere decir que los jóvenes se están olvidando, o nosotros nos lo estamos transmitiendo, transmisión, tradición, de los elementos fundamentales para que ellos puedan realizarse como personas. Y por eso es que algunas veces le vemos a los jóvenes que andan de aquí para allá, ¿verdad? Sin rumbo, sin sentido, y se meten en la droga, o se meten en el alcoholismo, o buscan solamente la farra, o se meten en los vicios, o van simplemente detrás de la pornografía, o así. Muchos elementos, o si no, no le encuentran el sentido, ¿verdad?, del trabajo, del empeño, la responsabilidad. Y porque justamente metanus, falta entonces un GPS. Y aquí, cuando el evangelista Mateo está llamando aquí a una conversión, metanus, en realidad lo que nos está diciendo es: tengan un lugar específico hacia dónde van a caminar y pongan ese GPS entonces para que les pueda indicar ese camino, ¿verdad?, hacia donde ustedes se están proyectando, conocerse a sí mismos. Esa sería la propuesta del evangelio. Y después el segundo elemento, porque el reino de los cielos está cerca. La cercanía del reino de los cielos es una invitación para decir que el camino de santidad, el camino de la felicidad, el camino de cada uno de nosotros está aquí, frente a nosotros. Entonces está aquí disponible en nuestras manos y va a depender entonces de nosotros hacer este camino de salvación. Pero somos nosotros entonces quienes tenemos que hacer ese camino. El reino de los cielos está cerca. Ñande ya poyainte manajese. Peñan de Yaramo invaite, imagina peñan de Pope, Jamba Ellas, a peñan de Rupibe, peñan de Rupibe, peñan de familia Rupibe, Ñande ya poyainte manajese. Y por eso dice: conviértanse por una parte, como reflexionamos, pero porque el reino de Dios está cerca. Entonces el reino de los cielos está cerca. Aquí también es importante tener en consideración esta palabrita, ¿verdad?, que pone Mateo. Él no dice el reino de Dios, él dice el reino de los cielos, porque para Mateo, que está escribiendo a una comunidad judeo-cristiana y que viene principalmente del aspecto, ¿verdad?, del judaísmo, él no puede pronunciar el nombre de Dios, ¿verdad? No puede pronunciar, entonces prefiere pronunciar el lugar donde se encuentra Dios, que sería el cielo, el Uranos, en este sentido. Y después continúa, versículo 3, a él se refería el profeta Isaías cuando dijo, aquí está el elemento característico de San Mateo, porque él siempre procura traer del Antiguo Testamento, de ese camino de espera que hacía todo el pueblo judío y que ahora entonces le está presentando y le está diciendo, esto es lo que nosotros estábamos haciendo como camino y por lo tanto, véanlo. Por lo tanto, ustedes entonces esfuércense de entender esta realidad que se está cumpliendo ahora en medio de ustedes. Y esto lo había dicho ya Isaías, te dice, ¿verdad? Entonces, para reflexionar, ¿se dan cuenta que hay un hilo conductor? Te está queriendo decir Mateo que esta no es una invención del cristianismo o de esta comunidad judeo-cristiana, sino que ellos interpretan, ellos miran, ellos ven en Jesús de Nazaret que se está cumpliendo esta profecía, esa promesa de Dios para con su pueblo. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Qué lindo entonces esto de Isaías. Esto nosotros lo encontramos con ese gran deseo cuando ellos estaban en la esclavitud, cuando ellos de volver, ¿verdad?, a su patria. Ese gran deseo de libertad, de liberarse de la opresión, de la esclavitud. Y por eso una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe
Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos en esta frase tan importante del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto. 2 puntos. Es como decir, hay un imperativo. Hay alguien que Ñande atoihina, Ñande noihina, Ñande kutuihina, ¿verdad? Y te dice, atención, hay una voz que grita en el desierto, hay algo, ¿verdad?, que se necesita, por favor. Entonces, hagan algo, respondan verdaderamente a ese Dios que les está llamando. Eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Y entonces, esa voz que grita en el desierto, que ustedes preparen el camino del Señor y que allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Aquí también te muestra toda esa actitud de preparación, queridos amigos. Es decir, el hecho de que Juan, en este camino de preparación, necesita también el adentrarse dentro de sí mismo. Es decir, también entra en el aspecto de la austeridad. ¿Se acuerdan ustedes? Y más adelante, ya dentro de poco, nosotros vamos a estar ya preparándonos de nuevo para la Cuaresma, ¿verdad? Que comienza con el miércoles de ceniza, ¿verdad? Eso va a ser en febrero, más adelante. Pero es interesante, porque ahí nosotros vamos a recordar y vamos a mirar también, esto ya estoy hablando un poco del aspecto de la liturgia, pero la liturgia siempre tiene su base desde el aspecto bíblico. Y cuando celebramos ese miércoles de ceniza, nosotros miramos 3 elementos fundamentales, ¿verdad? El ayuno, la oración y la limosna. 3 cosas importantes y que nosotros aquí estamos un poco descubriendo. Se dan cuenta que son elementos bíblicos fundamentales. El ayuno, ¿por qué? El ayuno porque prepara al hombre, es decir, a nosotros. Nos prepara y nos hace
disponibles a esa voz de Dios que está clamando, que está gritando en el desierto, como decíamos, que nos decía, preparen el camino del Señor. Vaya pico ñandelle y apotalaña en un matano ahí se gobea lleva. Pero no lo tomemos entonces literalmente, ¿verdad? El ayuno significa una predisposición. Vienen en matano con inandellare que sente, moire iminte, moire botinte, moire andere sajina lleva. Mientras hace esa digestión, ¿verdad? El estómago. Entonces siempre ese es un peso para nosotros. Toda la sangre que viene y que circula ahí, el estómago, etcétera, etcétera. O sea, todo el aparato digestivo que está trabajando. Y entonces, Sayón va a ponerle acá, ¿verdad? Sayón va a ponerle acá. Y por eso entonces nosotros entendemos. ¿Se dan cuenta que desde un aspecto biológico, antropológico, después nosotros lo pasamos y después lo entendemos de un aspecto religioso? Qué lindo, ¿verdad? Se dan cuenta que es una historia de la propia vida y donde el hombre mismo como tal es el que entra en este camino de historia de salvación. Preparen ese camino. Entonces le estaba diciendo ayuno, oración. ¿Por qué oración? Oración es la relación entonces con Dios. En cuanto que el ayuno es una relación consigo mismo que se prepara, que se dispone, que está entonces despierto. El ayuno, entonces, la característica es el mantenerte despierto en vela. Deco peyagua veila hipotano iñano, da ila mongaru etereína. La yagua la ocaru etereíno, entonces ya o que sende, ¿no, bebé? Y entonces, hoy qué tal la omondasea la neroga, ok, bebé, nindo guajumoy. Sin embargo, ese perro, ¿verdad? Que más o menos vos le alimentás exacto nomás con esa comidita necesaria, ¿verdad? Entonces, el perro parece que está ahí despierto siempre. Está ahí, ¿verdad? Atento. Es una cosa, ¿viste? Tan elemental y esencial que nosotros podemos entender, ¿verdad? O sea, mirando un poco la situación. En los circos, fíjense también. ¿Por qué nadie le doma? Doma pico se hizo, no sé, bueno, a los leones hambrientos. Te domina de moverte y león, umi y vare, ne mongaruya, nunca por decir así. Anda un poco ponerle y uno guau que le pueda manejar. Dai pori, vea. Dai pori macho, hija de la gente, ¿verdad? Nadie va a poder jamás. Anda a ponerle a un león ahí a esos leones, antes de su famoso circo. Le dan de comer hasta hartarse, pobrecito. Algunos por eso que cuando van a saltar, pobre, me digo, o que lento y caigo. Pero porque es peligroso, ¿entendiste? Si vos le tenés con mucha hambre, entonces primero que va a ser comido va a ser justamente el que le está queriendo ahí, ¿verdad? Manejar. Entonces, se dan cuenta, todos estos elementos tan importantes, ¿verdad? Tienen que llevar a una reflexión y nos hace entender entonces una simbología muy importante para que nosotros para que nosotros podamos reflexionar y para que nosotros podamos entender lo que significa, ¿verdad? En este sentido, una característica, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Esa voz que grita en el desierto, dice así, preparen el camino del Señor. Entonces uno se pregunta, ¿cómo voy a tener que preparar? Y esa es la oración. La oración es esa relación con Dios. Y después la limosna. La limosna es con el hermano. Quiere decir que yo no puedo hablar simplemente de Dios o mirarme a mí mismo, ¿verdad? Como preocupándome de mí mismo solamente, sino que también está la limosna. Es entonces abrir el corazón hacia los demás. La limosna significa compartir la propia vida, entonces, con los otros. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, este evangelio maravilloso que nos trae, ¿verdad?, una teología mateana. Y miramos esta frase que dice Isaías y que lo vuelve a retomar Mateo. Una voz grita en el desierto, 2 puntos. ¿Qué es lo importante? Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Y aquí entonces le vemos, como decíamos hace rato, que Juan está vestido verdaderamente en esa simplicidad, en ese, entre comillas, ayuno. Es decir, la predisposición del alma, la predisposición de la vida para responder a las necesidades de esa gente y de ese pueblo. A las necesidades entonces de esta gente que se le está acercando y que también le está pidiendo, digámosle de esta manera, con nuestros términos actuales, consejos, ¿verdad? Porque hay muchos que después le van a preguntar qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, y Juan les va a dar después, y les va a decir qué es lo que ellos tienen que hacer y cómo tienen que comportarse, ¿verdad? Sin embargo, Juan ya es el testimonio, porque Juan ya está en esa actitud de espera. Y entonces tenía una túnica y también un cinturón de cuero, y se alimentaba con las langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán, iba a su encuentro. Vea la caureína, ¿verdad? O sea, el atraer, pero para apuntar a estas 3 características. El ayuno, la oración y la limosna, no nos olvidemos, van a su encuentro. Y se hacían bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Pero hay entonces una predisposición, hay una apertura, y aquí entonces el pueblo que está en esa búsqueda y está sediento de Dios. Eso es lo que nos presenta aquí el Evangelio, el evangelista, como diciéndonos a nosotros que ahora Dios se está manifestando, Dios se da a conocer, y cómo vamos a hacer para encontrar esta manifestación y este encuentro suyo con nosotros, ¿verdad?, o con nuestra comunidad, y esta acción de Dios para con su pueblo. Y justamente que se hacen bautizar con él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Elementos concretos, elementos que podemos ver, elementos que tienen un signo, ¿verdad?, dentro de nuestra propia vida.
podemos comprender, podemos entender lo que estamos haciendo. Y confesamos aquí entonces los pecados, un deseo de cambio, un deseo de conversión. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Es una forma retórica, ¿verdad?, de decirnos a nosotros, como diciendo, si a estas personas, a los fariseos y a los saduceos, ¿quién a esta gente les enseñó? ¿Quién les dijo, verdad? Mal aprender en noia, ¿verdad?, en síntesis. Pero con esto te está queriendo decir, mira, hasta aquellos que son más duros de corazón, umindo useya nunca no useya la misabe, nunca, donde pues sacuía o anguaye, donde pues mis anguala y comunidandie. Entonces, sin embargo, ahora, en esta situación en que Dios está llamando para preparar el camino, ¿verdad? Entonces, se dejan tocar por Dios. Eso es lo que nos quiere transmitir. Aquí lo esencial y lo fundamental es, hablando de esta gente que nunca, entonces, movía nada especial. Sin embargo, ahora son capaces o es capaz este pueblo, ¿verdad?, de responder y de mover a la propuesta, de moverse en este caso, a la propuesta de Dios. Después la gente de Jerusalén y de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a este encuentro, ¿verdad?, con el Señor. Iba a este encuentro para confesar, dice, sus pecados. El versículo 7 continúa diciendo: al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir el bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó? ¿Verdad? O sea, Juan como que queda también en esa incertidumbre. A la cuenta. Pero el autor sagrado está queriendo decir que verdaderamente la gracia de Dios es capaz de actuar verdaderamente, incluso en aquella persona malvada, en aquella persona que se equivoca siempre, o en aquella persona que está por otro camino. El Señor Jesús entonces hace ese trabajo. Y por eso Juan el Bautista también queda sorprendido, ¿verdad? Incluso les reta, ¿verdad?, al comienzo. ¿Cómo es eso? Raza de víboras, ustedes vienen aquí, ¿cómo es eso? ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Los que producen verdaderamente el fruto de una sincera conversión y no se contenten, le dice, produzcan verdaderamente, produzcan el fruto de una sincera, verdadera conversión. Es decir, les insiste en producir, en hacer, pero tienen que ser frutos de verdadera conversión. Y después no se contenten con decir tenemos por padre a Abraham. No se contenten con eso, porque nosotros necesitamos algo más, le está diciendo entonces aquí Jesús a todos estos discípulos. Es decir, un empeño total, una fuerza total de preparar verdaderamente el camino. Y bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro círculo bíblico, nuestro estudio bíblico, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.